¿qué balance puedes hacer de este encuentro, esta eliminación de la Copa del Rey? Balance negativo por todo, por el resultado, por cómo se dio. Creo que hoy el fútbol fue cruel con nosotros. Creo que hoy merecimos pasar dentro de la igualdad del partido. Yo creo que hoy, bueno, pues cómo se dio el partido, se dio de una forma cruel. Y negativo también el balance por esa plaga de lesiones que parece que somos incapaces de salir de ella. Entonces, bueno, pues a recuperar hoy y mañana, y de cara al domingo, pues es lo bueno y bonito que tiene el fútbol, que en 3 días pues tienes otra oportunidad de volver a ganar, de volver a sumar y de volver a ver a la gente aquí en Azabal celebrando las victorias del Unión. ¿Cuántos conejos tenéis pensado amputar los pates para que os pueda acompañar a los otros? Porque el Kiko Evia también ha sido ahí otro chispazo. Sí, no sé, no sabemos todavía el alcance, pero bueno, al final cualquier lesión de tipo muscular entiendo que no llegará para el domingo, digo, no lo sé. También me da mucha pena de Orbiz, que vuelve a tener ahí molestias. Vamos a ver Juan. Bueno, sigo el mismo discurso, no son excusas ni mucho menos, pero es que llega un momento que nos condiciona incluso para juntar 11. Entonces, bueno, por eso creo que tiene tanto mérito lo que están haciendo los jugadores, competir como han competido hoy hasta el final, frente a las adversidades que se dieron en el partido, y más allá de eso estoy orgullosísimo de cada uno de ellos. Bueno, mister, Nico Fernández para Agente Libre Digital. El próximo domingo recibís al Rayo Cantabria aquí en casa. ¿Cómo crees que afectará, aparte de las lesiones que ya has mencionado, el cansancio acumulado de los 120 minutos? Hemos visto en los minutos finales de la prórroga a los jugadores que parecía que no les podía animar las piernas y que quizá eso ha condicionado también el no poder intentar marcar ese 2-0. Sí, al final cuando juegas 120 minutos es normal estar cansado. Yo creo que ellos también lo estaban. Al final la prórroga o la segunda parte de la prórroga no había piernas por ninguna de las dos partes. Sí que es verdad que creo que ellos esos últimos minutos supieron jugarlos y leerlos mejor que nosotros. Al final creo que no se juega nada de 15 minutos que dura la segunda parte de la prórroga. Tiempo real de juego, creo que serían 5 minutos, no sé, pero repito que es mérito del rival. Más allá de eso, esperemos que mañana, pasado y el viernes, pues que las molestias vayan a menos, recuperar gente y tener 11 sanos para el domingo. Aprovecho para preguntarte por el Rayo Cantabria, próximo rival. ¿Cómo lo ves? Un filial capaces de lo mejor y lo peor. ¿Qué más? Bueno, te digo la verdad, todavía estoy digiriendo esto. Entonces, bueno, el análisis de Radio Cantabria va a eso, a intentar recuperar efectivos, a preocuparnos por nosotros, más allá de que tenemos estudiado y analizado al rival, pero creo que es un momento de la temporada ahora que estamos pasando, que tenemos que poner el foco en nosotros, recuperarnos, querernos y mimarnos entre nosotros y levantar la cabeza, porque creo que hoy es un día para estar orgullosos, para tener la cabeza alta, porque el equipo compitió, el equipo quiso y el equipo yo creo que estuvimos muy cerca de ganar el partido, de pasar de ronda.